una introducción Otra vez. a las reglas de cómo entender la Biblia, cómo aplicarla para entender las escrituras. Ahora, otra vez el libro. Introducción a la hermenéutica, que es el arte, la ciencia y el arte de cómo interpretar el texto o los textos sagrados. Aleluya. Hermano, Dios le bendiga grandemente. Aquí vamos. ¿Quién se recuerda dónde nos quedamos? Yo voy a ver. Ustedes me dijeron a mí que me fuera más al paso. Entonces yo quiero saber dónde nos quedamos. ¿Dónde dice idioma? ¿Dónde? Idiomas. 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 Quedamos entre. Usted explicaba cuál era la lengua más antigua. Es un alfabeto. No fue ahí donde En el alfabeto, que es una pictografía, alfabeto. en un alfabeto. Ahí nos quedamos. Bueno, ¿O no? Más que adelante. el cuero se usaba en Egipto para usar la Biblia, las pieles allí. Para escribir. Por aquí quedamos. Página. 157. Sí, Lo sí, último. ya viene terminado. Allí. No, no terminamos, quedamos en los cueros. Vamos en los cueros. El Sí, en el cuero. cuero se usaba El cuero, hermano. Ay, Dios mío. Bendito porque sea el que Jesús. tiene no es el No, cuero. está bien, Sí. ok, sí, sí. Lo entendemos también. Hermanos, yo le voy a hacer una... Ok, a mí me gusta como un poquito, calentarle un poquito el cerebro para que usted vaya... Memorizando. vaya un poquito, ¿cómo le digo? Recordando La 154. y preparándose. Miren, aquí. Ok, entonces... Vamos a hacer algunas repeticiones. Si yo hablo, por ejemplo, del contexto de la frase, ¿de qué estoy hablando? Lelia. El contexto de la frase, lo que está antes de la frase y después de lo que está leyendo en ese momento. En realidad, porque sí, es así, porque usted va a estudiar cada término conforme al contexto, ¿verdad? ¿Cómo lo está usando? Ahora, cuando yo digo el contexto remoto, ¿de qué estoy hablando? Del futuro, de lo anterior. De lo anterior. Ahora, ¿cuál es el contexto remoto del libro de los Hebreos? ¿Dónde mayormente usted lo puede encontrar? En Génesis, Antiguo Testamento. ¿Pero qué libro mayormente? Del Antiguo Testamento. Génesis. No, hay después de Génesis y Éxodo, ¿cuál viene? Deuteronomio. Levítico, ahí que están los sacrificios. Levítico, todo sí. Okay. Ok, cuando nosotros hablamos de... ¿Qué es un contexto, Charlene? Es toda la palabra alrededor de Todo un pensamiento. alrededor de esa frase. Ok, está bien. Es como cuando yo tengo una piedra, ¿verdad? Y la tiro en el mar. Y usted ve que se va espaciando diferentes ondas, diferentes ondas. Cada onda es un contexto que se va acercando al centro. Y está ligado. Ahora, cuando hablo el contexto inmediato, ¿de qué estoy hablando? De lo que está pasando en ese momento. Y cuando hablo del contexto cultural, ¿de qué estoy hablando? Del idioma. Cultural. Cultural, de lo que se vivía allí, la cultura. Y cuando estoy hablando del contexto histórico, que ahí mismo el contexto cultural y el histórico van casi unidos, casi. Pues la historia de lo que pasaba, los tiempos, las lenguas, Okay. idiomas, Y cuando hablo del contexto del libro, el contexto de toda la Biblia. no del libro, Del libro, del tema principal. ¿de qué está tratando el ¿De qué libro? está tratando el libro? Ok. Y cuando hablo del contexto bíblico, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estoy De hablando? todo el engranaje, de toda la Biblia. ¿Cuándo una doctrina es doctrina en la Biblia? Cuando todo está Compenetrado, cuando todo está unido, cuando Todo todo está unido. encaja, cuando todo se apoya mutuamente, puedo yo Es hacer podemos hacer nosotros de un versículo una doctrina. Nosotros no, pero hay gente que lo hace. Pero no se puede. Mira,
Ay, Hermenéutica. ¿Qué significa? En la ciencia y el arte de interpretar las escrituras. ¿Por qué se le llama ciencia? Aló allá atrás. ¿Por qué se le llama Sí, ciencia? porque tiene reglas. Tiene reglas, ¿verdad? Ya. Tienes reglas. ¿Qué es un hebraísmo, Ludir? Pues ese es el lenguaje que usaban los hebreos ¿Solo los hebreos? o los judíos. Griegos. Y los griegos también. Bueno, era el lenguaje Sí. antiguo. Ok, entonces vamos así, vamos a llamarlo así. Observe esto. Yo siempre cojo estos ejemplos para que usted vaya entendiendo. La Biblia dice que Dios le endureció el corazón a Faraón. Nuestro texto dice que Dios le endureció el corazón a Faraón. Y lo tiran así de los púlpitos. Es una traducción. ¿Qué clase de expresiones son esas? ¿Aló? Eso es hebreísmo. Hebraísmos. La Biblia dice que Dios creó al hombre impío para el día del mal. Eso dice la Biblia. Un hebraísmo. Pero ahora, ¿cómo nosotros lo explicamos? Porque es el punto, explicar lo que la gente entienda. Pues hay que buscar la historia. No, ya nosotros buscamos la historia, buscamos todo eso. ¿Qué es lo que aquí ya nosotros sabemos? Pues, ¿qué más hay que hacer? Explíqueme usted a mí. No, que sabemos que como Dios conoce todas las cosas y conocía que Faraón no iba a ceder, entonces lo dejó, en ese momento lo dejó en su dureza. Cuando Moisés quería Sí, hablar hay que y dialogar, explicarlo, ya ¿eh? estaba endurecido ya. Ya le está viendo. Pero Ok. al principio estaba así. Primero Dios mostró su misericordia para con Faraón, hablando a través de Moisés, deja ir a mi pueblo. Él se resistió. Ahora, ¿por qué se resistió Faraón? Hay que ir al trasfondo de los faraones. Faraón se creía Dios. Él decía que era Ra aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Observe que si usted estudia bien La historia. el Éxodo, usted se va a dar cuenta que Dios comenzó a derribar todas las deidades de Egipto y por ende derriba a Faraón también. Para que se entienda que solo Dios es el verdadero Dios. Él acabó con sus Entonces todas esas plagas fueron contra todas las deidades de Egipto. Para que los egipcios entiendan que ellos no tienen ningún Dios, que ellos lo que tienen ídolos. Y que Jehová Dios es el verdadero. Así mismo. Entonces aquí viene lo importante es, hermanos, no es simplemente... No, explícalo. Elías, ¿quién fue que cerró el canon del Antiguo Testamento? El Espíritu Santo. Yo sé que fue que lo formó, él fue que lo inspiró, pero ¿quién fue que la persona humana que cerró? Que cerró, que escribió Edra. No, que Esdras. ¿Qué Cerró, año aproximadamente? 343. Deme entre 400 y 500 más o menos. 340. Ok, Rosa, ¿quién fue que cerró el canon del Nuevo Testamento y en qué concilio y en qué año? Pasa. Josefa. Miguel. Marte. Pero lo mismo, varón, porque no es Edra. No es esa. El Nuevo Testamento no. Charlene, explícame tú a mí, por favor. ¿Dónde se cerró? ¿Quién lo confirmó? Ya fue la confirmación porque ya estaba hecho. Soy en un concilio de Cartago. Ok, Cartago, ¿en qué año? 397 antes Sí. Después de Cristo. Oh, porque antes, ¿cómo va Ya, a ser? sorry. Esa necesita ayuda. Ya, fue. Ok, yo tengo un libro en las manos. Mi libro favorito de la Biblia bueno, son 4. Son 4 libros favoritos que tengo, pero mayormente leo el Apocalipsis. Ok, cuando yo voy a estudiar un libro, ¿qué tengo que hacer? Primero, ¿cuál es el primer paso? Leer y releer. ¿Cuántas veces 10 más o veces. menos? Mínimo 10 veces. Ok, después de allí que ya yo tengo, que ya estoy familiarizado con
el libro, que casi ya me lo sé de memoria, porque cuando tú lees, se te queda. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Analizar la historia. Ok, analizo la historia. ¿Quién lo escribió? Ahora, ¿quién lo escribió? ¿Qué más? ¿En cuál tiempo? ¿A quién él lo escribió? ¿A quién él escribió? Y todos los datos, ¿no? Y luego viene, uno quiere saber qué pensamiento central. ¿Cuál es el pensamiento central? ¿Qué más? Y Contexto después de histórico. saber eso, entonces uno va a buscar, a veces hay palabras que uno tiene que buscar en diccionario y también uno va naturalmente a la cultura, el contexto cultural, El contexto qué del tipo libro. el del libro y contexto histórico, lingüístico. Ok, entonces, ¿quién lo escribió? Ahora viene el punto. ¿A quién le escribió? ¿En qué circunstancias estaban a quien le escribió? ¿De qué índole era el problema? Espiritual, persecución, físico, cualquier cosa. Tenemos que entender. Esto nos ayuda a nosotros, nos ayuda a nosotros que no caigamos, que no caigamos en una idea preconcebida o sacamos el texto fuera de su contexto o aislemos el libro y le demos un significado que el autor no quiso decir, no le dio. Amén. ¿Qué significa interpretación? Aclarar, ¿Y qué más? interpretar es Aclarar y explicar el sentido. Cuando se habla del sentido, ¿de qué está hablando? El sentido de lo que leemos. No. Usted lee algo que es el problema. Oiga esto, ponga atención. Usted lee algo y cuando usted lee algo, usted tiene el sentido de lo que está detrás verdaderamente. ¿Qué fue lo que se dijo? Lo que quiere decir él. Por eso se usan los contextos. ¿Qué fue lo que se dijo? Porque mucha gente coge la Biblia así a simple vista y dice, pues esto es. No es así. ¿Qué fue lo que está detrás? Todo el engranaje. Para evitar decir, Deuteronomio 22:5. No vestir a la mujer ropa de hombre ni hombre ropa de mujer, porque cualquiera que esto hace abominación es a Jehová. El pantalón es pecado. ¿Y eso no es una doctrina? Han hecho una doctrina de eso. Eso yo quisiera decir. Han hecho una doctrina de eso. El pantalón es pecado. En Isaías 3:16 hasta el 26 dice bien claro. Los zarcillos, los aretes, la cabeza serán rapadas. Bueno, ya tú sabes. Dicen todo eso y hacen una doctrina de allí. Pero cuando nos vamos al contexto histórico, ni de eso estaba hablando, hermano. ¿Aló? Ni de eso estaba hablando, hermano. Entonces dicen que si usted no es de esa línea, usted no es de la sana doctrina. Esto es un lío feo que hay. Ahora, ¿en cuántos idiomas fue escrita la Biblia? Original. En el hebreo. ¿Cuántos idiomas? Uno. No. Uno, usted nombró uno, sí. ¿Cuáles son? Deme los dos últimos. Griego, Paleo. Sí, pero hay uno más. Son Amareo. tres. Arameo, griego y hebreo. Original. Original. Sí, original. No fue el latín, no. No. No, porque hay gente que coge el latín. Ok, entonces, mis hermanas y hermanos, yo quiero darle a entender a usted claramente que la Biblia no fue escrita en español. Moisés no habló con Dios en español. Oiga. Ellos vienen de otra cultura. Y lamentablemente se ha predicado y se ha enseñado muchas ideas preconcebidas y enseñanzas y mandamientos de hombres. ¿Por qué, Charlene? ¿Por qué? ¿Por qué lo han enseñado así? Sí, ¿por qué? Por su propio interés. Puede ser, pero ¿y qué de...? Porque ellos no tenían el conocimiento correcto de la Biblia, por eso le enseñaron. Ahora Por el sí. pecado. Por su pecado, pero también otra cosa es que óigame bien lo que voy a decir. La negligencia, la gente que no se preocupa en buscar, escudriñar y quiere tener todo fácil. No, porque
está en la Biblia. Falta Esto es una traducción. Conocimiento. Esto es una traducción. Aló, esto es una traducción. Y cuando tú le enseñas estas cosas a la gente que están saturados de eso, hermanos, se rebelan y dicen, no, que no es así, que tú estás mal. ¿Tú entiendes lo que estoy hablando? Sí, porque dice que tanto estudiar, tú vuelves loco. Yo no me he vuelto loco. Así dice la Biblia. Yo no me he vuelto loco, al contrario. He despertado de la realidad. Hermanos y hermanas, usted ve lo importante de estudiar las escrituras. Ahora, cuando usted está escuchando a un predicador, un maestro, lo que sea, ¿cómo usted lo escucha ahora? Con más cuidado. Pero con mucho cuidado, porque estamos en la era del engaño y del error, de la apostasía. Hermano, Dios le bendiga. Vamos aquí entonces. El cuero se usaba en Egipto más o menos en la misma época que el papiro. Y muchos eruditos favorecen la teoría de que los manuscritos originales del Antiguo Testamento fueron escritos en pieles de ovejas Abajo. o cabras, por ser este material mucho más durable que el papiro. Se preparaba el cuero con mucho cuidado y se cortaban sus hojas. A veces de 45 a 70 centímetros de altura. Las hojas se cosían una con otra para proveer todo el espacio que se necesitaba para el libro o para el rollo, porque ellos no tenían libro. Eran rollos. Y con un palito a cada cabo se arrollaba. La escritura se arreglaba en columnas. Salmo 47. ¿Quién puede ir allá, por favor? Miguel, vete el Salmo 47. Rosa, Jeremías 36, 2. Y el versículo 6 y el versículo 23. Y el versículo 29 también hay en Jeremías. Ezequiel, Chalén 2, 9. Elías, Zacarías 5, 1 y versículo 2. Ludir, Esdra 2, 6. 6, 2, perdón, 6, 2. Salmo 47, Salmo 40, versículo 7, ¿qué dice? Entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro. Está escrito ¿En el rollo qué? del libro. En el rollo del libro. ¿Qué profecía se está dando allí? Se cumplió esa profecía ya. ¿Por qué los judíos están forcejeando tanto? Bueno, pues, sí, pero eso tiene que suceder. Jeremías 36, 2. La palabra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Toma el rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. ¿Toma qué? El rollo. El rollo. Versículo 6 ahí mismo. Entra pues tú en día de ayuno, lee en el rollo. ¿Lee dónde? En el rollo. En el rollo. Ellos no tenían libro como nosotros. De mi boca la palabra de Yahvé ha oído del pueblo en la casa de Yahvé. También la leerá a oído de todos de Judá que vienen de sus ciudades. El 23 ahí mismo. Y sucedió que cuando Jehudi hubo leído 3 o 4 columnas, el rey los rasgó con una navaja de escriba y lo echó al fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que había el brasero. Versículo 29 ahí mismo. En cuanto a Joacim, rey de Judá, dirá, así dice Yahvé, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué? Porque escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará desaparecer
de ella hombre y bestia. Entonces usted ve que era rollos. No era como la gente piensa, libros. ¿Cómo va a ser que en la Biblia hable de libros? ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? La palabra libros aquí en realidad lo que está dando a entender es rollos. Y la gente no lo sabe. Pero como estamos estudiando las escrituras, nos estamos acercando a los originales para entender bien las cosas. Ezequiel 2:9, ¿qué dice allá? Y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Un rollo de libro. Zacarías 5:1. De nuevo alcé mi ojo y miré, y aquí un rollo que volaba. Un rollo que volaba. Versículo 2 ahí mismo. 2. Y me dijo, ¿qué ve? Y respondió, veo un rollo que vuela de 20 codos. Un rollo que vuela. De 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Usted se va a reír conmigo. Pero yo escuché un maestro decir que ese rollo que volaba era un platillo volador. Mira. Sí. Para que usted vea cómo son las cosas. Que era un platillo volador. Predicando la palabra, evangelizando. No, enseñando. Enseñando que era un platillo volador. Bueno. Oh, Ay, está más perdido que... No. Y es un gran maestro. Esdras 6:2. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual está escrito así, memoria. Ok. Ahora, todos los manuscritos en hebreos que han sido hallados son rollos de sinagoga escritos sobre cuero o copias privadas en forma de códices. ¿Qué es un códice? ¿Código? No. Sí, como códice, por abreviaturas. Un códice es un manuscrito en forma de rollo. En forma de rollo. Por ejemplo, el libro... Óyame, un manuscrito es una copia o un documento o un... Escrito a mano. Escrito a mano. ¿Verdad? Exactamente, escrito a mano. Entonces ahora, son rollos que fueron escritos a manos. Por eso, en forma de códice, o sea que cada uno tenía su nombre. No. Yo sé que nosotros podemos usar el contexto. Usted lo está haciendo fuera del contexto fuera del contexto que nosotros le estamos dando. Ahora, nosotros estamos hablando sobre que son rollos. ¿Me entiendes? Ahora, esos rollos fueron escritos a mano, que se llaman, por eso se llaman manuscritos. ¿Me dio a entender? Mi hermano, perdón, ¿qué significa el rollo que volaba? El rollo que volaba. Ay, que mira. Yo le voy a decir una cosa, no me voy a salir del tema, ni voy a entrar en otro tema, porque a veces nos salimos, entramos por otra cosa, eso yo se lo explico después. Pero ahora viene el punto, oiga bien, manuscritos, de códices y manuscritos en forma de libros. Estos últimos a veces escritos sobre lino o papel. Es probable que los manuscritos originales del Nuevo Testamento fueron escritos en ¿qué? Papiro. Papiro. ¿Qué era el papiro? Eran hojas, tablitas, hojas que se sacaban de unas hojas. Una planta. Y lo hacían Una planta. ¿De dónde se debe esa planta? del papiro. Ok. Pero pocos años después se usaban también la vitela, ponga esto. Vitela. La vitela y el pergamino. Pergamino, este también. Ambos hechos de cueros. Oiga, ambos hechos de cuero. Vitela. Pero de una clase especial. La vitela es el material más precioso, Vitela. hecho de las mejores pieles de becerro o antílopes. ¿Está entendiendo esto? Vitelas. Lo más fino. ¿Está entendiendo esto? Ya. Para que después no te Pero eran muchos materiales, ¿eh? Nosotros hablamos y estudiamos sobre todos los materiales en cuales se escribieron. Diga. Como decir el pergamino ahora, por ejemplo. No.
No, eso era una clase de material, por ejemplo, que se tomaba de becerro, de pieles de becerro, de antílope. El pergamino era casi la misma cosa, casi, pero no lo mismo. Pero eso fue después, Sí. porque antes eran estos. Ahora, hecho de pieles de oveja o cabras, ese era el pergamino. Oiga, la preparación de ambos se hacía con sumo esmero para poderse escribir a los dos lados. En el primer siglo después de Cristo comenzó el uso de vitela. Vitela. En lugar de tablillas de cera entre los ricos. Y por el siglo IV se reconoció el pergamino como el mejor material para escritura permanentes, dejando el uso de papiro. Acuérdate de que hasta ahora estamos hablando de manuscritos, es decir, ejemplares de las escrituras copiadas a mano. ¿Está entendiendo? Yo fuera usted pusiera atención en esta área. Y todavía no se había inventado el papel ni el arte de imprimir. El papel fue hecho en China en el siglo II antes de Cristo, pero no se hizo común en Europa hasta 1200 después de Cristo. Aún entonces no se empleaba mucho para copiar las escrituras, sino que se seguía el uso de vitela y pergamino hasta la invención de la imprenta en el 1450 después de Cristo en Gutenberg. Desde entonces se ha usado el papel. La palabra hebrea por tinta, Jeremías 36:18. Vaya allá, por favor. Jeremías 36:18. ¿Quién lo tiene? Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí. 33:18. Jeremías 36:18. Ah, sorry. Varón les dijo, él meditaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. ¿Y él escribía con qué? Tinta. Con tinta. Hermano, ponga atención, estamos hablando de los materiales en que se escribieron el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Ponga atención. Y yo le pido por favor que repase eso, porque estamos hablando sobre una área muy importante que muchos cristianos ni siquiera saben. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia pero no sabe a profundidad cómo nos llegó la Biblia a nosotros. ¿Eh? Vitela. O vitela. Lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. ¿Meterle un tipo de piel? Lo acabamos de leer. Eso mismo. Es un pergamino. Hecho de becerro. No es un pergamino. Oiga, por eso yo ponga atención, oiga, lo voy a leer de nuevo. La vitela es el material más precioso, hecho de las mejores pieles de becerro o antílopes. Ponga atención. Entonces, dice así, describe algo que fluye suavemente y la palabra griega significa negro. Segunda de Corintios 3, Chalén. Segunda de Juan 2, segunda de Juan, versículo 12. Segunda de Juan, versículo 12. Tercera de Juan, versículo 13. ¿Quién lo tiene? Elías, usted va a ir por favor a Ezequiel 9, 2, el versículo 3 y el versículo 11. Manténgase ahí en Ezequiel. Segunda de Corintios 3. ¿Qué dice, Charlene? Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y de corazón. Ahora entiendo, observa esto. Allá atrás en el antiguo escribían con tinta negra y en tablilla, ¿me entiendes? Las escrituras.
Pero ahora a través del Espíritu, Dios la escribe en nuestros corazones, en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, pensamientos, emociones, fantasías, deseos. En el Antiguo Testamento. Totalmente diferente. Por eso dice que Dios dará un corazón de carne. Hablando un cambio. Segunda de Juan, versículo 12. ¿Quién lo tiene? Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Oh. Tercera de Juan, versículo 3. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Ok. La pluma usada para escribir en papiro, vitela. Oiga ahí, vitela. O pergamino. Se hacía de una caña, Ezequiel, vaya Ezequiel. Yo quiero que usted en la casa me repase eso. Porque yo... El antiguo era vitela y pergamino, ¿cierto? En el Antiguo Testamento... No, fuera de los otros materiales. No, estamos hablando del Nuevo Testamento, materiales que se escribieron en el Nuevo Testamento. Son los del Nuevo. Sí, porque el Antiguo dice... Son metales, oye, piedras, papel. No, ya esos son del Antiguo. Eso es lo que estaba confundida. Entonces, aquí yo le pido por favor que repase eso cuando esté en la casa, porque lo voy a volver a repasar, porque yo veo como que hay como... Nube negra. Sí, turbulencia de entender algo, o no quieren poner atención. No, yo sí entiendo. Entonces, oiga bien, la pluma usada para escribir en papiro, la pluma, como nosotros llamamos el bolígrafo, para escribir en papiro o vitela o pergamino, se hacía de una caña en Ezequiel 9, 2, versículo 3 y versículo 11, por favor. 9, 2 y el versículo 3 y el versículo 11, por favor. 9:2. Clamé en mi oído con gran voz. Con fuerza, varón. Clamé en mi oído con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruirlo. Ezequiel 9, 2. ¿Era? No. Ezequiel 9, capítulo 9, versículo 2. Por favor. Aquí sí. Que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Ok. Y para destruir. Versículo 3, lea. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín. ¿Es el versículo 3, varón? Sí, sí. Siga. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. ¿El tintero de qué? Escribano. Ok. Versículo 11. He aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Ok, sigo leyendo para aclarar. Espere. Las preguntas sobre este capítulo figuran al final del libro. Oh, pero ya lo terminamos. Sí. Qué rápido. El tintero es lo mismo que pluma. Sí. Pero ahora viene el punto. La pluma usada para escribir en papiro, vitela o pergamino se hacía de una caña. Eso se le llama el tintero. Era una caña como un bolígrafo, pero era algo especial para escribir. Vamos a decirlo así, lo voy a poner más claro. Era como una especie como de caña de bambú que tenía como una tinta negra que ellos escribían. Era como un bolígrafo que nosotros teníamos hoy. Vamos a llamarlo así para que me puedan entender. Sí, porque no son plumas de animales. Sí. Entonces, nosotros hicimos las preguntas de esto. No. Sí, la hicimos. No las hicimos. Cuando empezamos Porque usted a paró, hacer- porque se acuerda porque que no no lo hemos leí. terminado.
Wow, pero No lo hicimos. capítulo 5 es este. Está como afanado. No, yo no estoy afanado. Lo que pasa es que nosotros sí lo No le hicimos. hicimos, hermano, ¿Sabe ahorita quién me lo frenó? fuimos. ¿Sabe quién me frenó? La esposa de Valente. Pero porque solo nosotros- la segunda no, pregunta. hicimos todas No, las preguntas. no, todas ok, no. está bien. Que todas no. Capítulo 5. Capítulo 5. Oiga bien. Describa la pictografía. Nosotros hicimos todo eso. Solo 2 preguntas y de ahí no lo Está hicimos bien. más. Descríbame usted la pictografía, por favor. Es el arte de escribir. Se hacían cuadros toscos de objetos mismos. Y a estos estos cuadros se les llamaban los pictogramas, los ideogramas y los fonogramas. Ya. Muy bonito que escribía, hombre. Y la escritura que se hace de este modo se llama pictografía. Pictografía, ya. ¿Qué es un alfabeto? ¿Quién lo hizo? ¿Usted hizo algo aquí? Mire. ¿Hizo usted algo? Es una Nada. lista de signos que se usa para representar los sonidos elementales de cualquier idioma. Sí, nosotros lo hicimos. Que no, esa Está no, bien. y ahí paramos. ¿De dónde vino la escritura alfabética, Charlene? De los fenicios. Egipto. Fenicio, Egipto. Martes. ¿Qué idioma, oiga, en qué idioma fue escrita la mayor parte del antiguo pacto? ¿En hebreo? ¿Cómo? Hebreo. ¿Hebreo? Hebreo antiguo. Hebreo antiguo. Bueno, en la antigüedad. Oiga, hebreo antiguo que no se habla hoy. Que los judíos podrán decir lo que digan. Los judíos no hablan el paleo hebreo. ¿Desde cuándo ya esa lengua era catalogada como una lengua muerta? ¿Desde qué tiempo? ¿Qué época? Después de Cristo. Antes de Cristo fue. ¿En el tiempo de quién? En el tiempo de Esdras por allí. Entonces ellos tienen su hebreo moderno. No, después Como se el griego llamaba- moderno también. Y se va Arameo. traduciendo. Mira, yo a la estaba hablando palabra con una griega y yo le dije, mira, yo estoy estudiando el griego del Nuevo Testamento. Dice, ni yo lo puedo leer eso. Y soy griega. Porque ellos, tú sabes que ellos tienen ya es que nadie sabe la fonética a precisión. Porque la fonética del nuevo, del nuevo griego, del griego moderno, sí es verdad, hay familiaridad, pero no en su totalidad. Y nadie sabe con precisión cuál era la fonética del griego antiguo, del griego koiné y del hebreo del paleo hebreo y del arameo. Bueno, vamos a tener que necesitar una máquina del tiempo y ir para allá atrás entonces. Ahí no me diga. Como la película, bueno. Sí. Ok, aquí. Entonces, ¿Qué es un libro? Lilian, ¿qué es un libro? No tengo. Miguel, ¿qué es un libro? Un libro, yo lo leí ahorita por aquí. Es un registro de pensamientos en forma de palabras, escritas o inscritas en cualquier idioma. Bendito. Material. Es un registro de... Cualquier material, cualquier Sí, idioma. material. ¿Cuáles son algunos de los materiales usados para escribir la Biblia? Nombre 5, Charlene. Tablillas de barro. Tablilla de barro. Piedra. Papiro, Pergamino, papiros. marfil, ¿Qué más? joyas, oro, Huesos, Ostraca, madera. muro, pilares, piedras, todo eso. piedras ¿Estamos de claros? cabra, señor. ¿Estamos claros ya? Pero la número 8 no la voy a hacer. Yo tampoco la hice. No, pero la número 7 sí. ¿En qué materiales fue escrito el Antiguo Testamento, Josefa? ¿En papiro? El antiguo. El antiguo. El antiguo no. Y lo leímos. En piedras. No, ¿en qué material? Trae piedra. Oiga esto, lo voy a leer. Oiga, lo voy a leer. Metales en tablillas La de página, barro, oiga, piedra. aló. La página 156 dice, el cuero se usaba en Egipto más o menos en la misma época que el papiro.
Y muchos eruditos favorecen la teoría de que los manuscritos originales del Antiguo Testamento fueron escritos en pieles de ovejas o cabras, por ser este material mucho más durable que el papiro. Pero ¿y Moisés? Pero lo usaba en papiro, sí. Ese es el nuevo. Pero el Antiguo Testamento Moisés no lo escribió en piedra también. Pero estamos hablando ya cuando, claro, en piedra, eso lo sabemos, en piedra. Pero estamos hablando de los materiales en que, por ejemplo... Pero pues en varios usando. materiales. Sí. Ok, yo entiendo, y estoy de acuerdo con eso y estoy con usted. Bueno. Pero ahora, No, que que yo escribí todo eso. después las copias que vinieron, las copias. Ah, ¿cómo las le- copias. ¿Qué le hicieron? ¿Cómo le hicieron? En cuero de ovejas. Entonces, creo que ese capítulo se lo dejo para que lo repase. Hay que repasarlos. Porque todo está ahí. Hermanos, manuscritos y versiones de la Biblia. Esto sí me gusta. Versiones de la Biblia. Ja. ¿Aló? Aló. Versiones de la Biblia. Oiga esto. Aquí yo hago una pregunta. Me quedan 7 minutos más o menos. Tenemos versiones de la Biblia, ¿verdad? Traducciones. ¿Cómo hacemos con esta gente que dice no porque la Biblia ha sido cambiada? Cambiado, no traducido. No fue cambiado. No, pero dicen algunos que la Biblia ha sido cambiada porque Se le llama dificultad de traducción. nosotros le llamamos, yo le llamo dificultad de traducción. ¿Por qué? Por causa de los idiomas. Porque hay palabras que en esas lenguas existen que en nuestro lenguaje ultramoderno o lenguas vernáculas ultramodernas no existen. Entonces tenemos dificultad de traducción. Porque usted sabe que un idioma está aferrado a la cultura, muy fuerte. Por eso es importante conocer la cultura. Por eso es que, mira hermano, yo le voy a decir una verdad, con toda sinceridad. Por eso es que nosotros, los norteamericanos, los anglosajones, latinoamericanos, muchos han cometido grandes errores en interpretación bíblica. Por eso. Por eso. Y hasta el día de hoy, hermanos, es triste que el pueblo latinoamericano y el mismo pueblo anglosajón, el pueblo europeano, hayan caído por no estudiar las escrituras a profundidad. Y mira que hay eruditos y hay de todo, y gente que conoce Biblia, pero el pueblo todavía sigue tosco, sigue cerrado. Pero muy fuerte. Y no quieren, y no quieren salir de ahí. Mira el pueblo de Israel, cuando Jesucristo llegó, no lo conocieron por su religiosidad y su tradición y su mandamiento de hombre. Quiere decir que la religión bloquea la iluminación del Espíritu Santo en la vida de la gente. Terrible. No conocían al Mesías, lo rechazaron. Así mismo está el pueblo, así mismo está la iglesia. Ahora sí. Con toda esa tradición, todos esos mandamientos de hombre. De nada viene y muchos están durmiendo. Y lo más duro, la sana doctrina. Usted tiene arete, se vaya al infierno. Porque alguno tuvo esa visión también. Las trenzas son del diablo. Todo está afuera. Tiene trenzas, eso de esclavo, eso del diablo. Cada 3 segundos. Varón, cada 3 segundos. Un principal. Entonces, no, aló, observa esto, aquí hermano, observa la diablura más grande que hay, observa. Viene un profeta, oye, viene un profeta, ponga atención a lo que voy a decir, viene un profeta, va a caer un meteorito, oiga, va a caer un meteorito. Cuidado. Okay. No, ya estoy dando la profecía según dice. Va a caer en el océano y va a haber un gran tsunami. Y oiga lo que dice. Y si tú no crees, órale a Dios para que Dios si no hay esencia de Dios en ti, órale a Dios. Hermanos, si yo quiero saber de profecía, ¿dónde yo tengo que ir? La Biblia. ¿Qué dice? Esta es la palabra profética más segura. Yo no le tengo que orar a Dios por eso, ya la Biblia me lo dice. Y la gente está asustada que el profeta. Lo da con fecha y todo. Sí.
Y pasa el Y la tiempo. Pero la Biblia no lo persona dice. que va a La- morir también. Aló, observa esto. Observa esto. Los mormones vienen ante ti y te dicen, no porque... Y tú le dices, no. José Smith no fue ningún profeta de Dios y el libro de ustedes no es inspirado por Dios. ¿Cómo tú lo sabes? Dice, ¿y sabes lo que te dice? Órale a Dios para que Dios te revele. Yo no le tengo que orar a Dios, ya está aquí. Está claro. Porque es por las escrituras. Pero eso es profecía de Joseph Smith, que no. Porque es por las escrituras y el canon ya está cerrado. Entonces, hermanos, vamos a leer algo aquí. Dice capítulo 7. Manuscritos y versiones de la Biblia. Tenemos muchas versiones. Yo mínimo, si usted, con el tiempo vamos a estudiar aquí un poquito de griego también y de hebreo para que tenga un poquito de conocimiento de esto, cómo se manejan los diccionarios y todas esas cosas. Yo fuera usted mínimo tuviera como 15 versiones en español para comparar. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? Porque estamos estudiando la Biblia para que usted entienda mejor cuál es la que más se acerca al original. Por ejemplo, la textual es buena. Y hay Biblias que han sido traducidas que también son buenas. Y tienen un lenguaje sencillo. A algunas se le ha hecho revisiones. Se le ha quitado las palabras difíciles y le han puesto palabras entendibles. Dice así. Unas definiciones importantes deben aprenderse de memoria. Iglesia, oye esto. Un manuscrito bíblico es una copia escrita a mano en hebreo o griego. Sigo. Los idiomas originales, hay dos clases de manuscritos. Número uno, uncial, escrito en letras mayúsculas. Número dos, minúsculo, escrito en letras minúsculas, que a veces se llama cursivo. ¿Oyó eso? Si usted lee, ahí está todo tranquilamente. Un códice es un manuscrito en forma de rollos. No existe ninguno de los manuscritos originales. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se le llama a los originales? Charlene. No. Autógrafos. Autógrafo o ayógrafo, puede ser. ¿Y qué tenemos nosotros hoy en día? Autógrafo, traducciones. Nosotros tenemos traducciones de los originales, estoy hablando. Copias No copias. Tenemos copias de los originales. de los autógrafos. Sí, ahora, de esas copias de los originales se hacen las traducciones. ¿Me doy a entender? ¿Y los originales quién los tiene? Están los rusos en los museos en Gran Bretaña, Roma y Rusia. Ah, la iglesia tiene. Sí, la iglesia tiene. O sea que No, pero Israel aquí no tiene ninguno original. ¿Cómo? Israel no tiene. Sí tiene Israel también. ahora Israel sí. también. Los reyes del Mar Muerto. No, pero estamos hablando. No, de los originales de la Biblia. Sí, sí. Israel tiene. Sí, Israel tiene de los. ¿Cómo se llama esto? El rollo del Mar Muerto. Porque Israel ha preservado el Antiguo Testamento. Sí. Que Dios bendiga al pueblo judío. Oye, Dios usa ese pueblo, a pesar de que están en su condición que están, han preservado. Los masoretas hicieron un trabajo terrible ahí, grande. Eso lo han preservado y gracias a Dios el Antiguo Testamento, óyeme, está completo totalmente y hasta el día de hoy está ahí, como el nuevo. Y lo que tenemos hoy en día, con toda seguridad, lo que tenemos hoy en día es palabra de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis tenemos palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que los originales, Moisés quebró la piedra. Pero los que escribió él, del original. Pero volvió de nuevo. Sí, pero la que fue escrita con el dedo de Dios estoy hablando. Moisés la quebró. Y después Dios dijo, alisa piedra y escribe. Entonces él escribió. Pero las otras fueron escritas con el dedo de Dios. Que es muy diferente.
¿Aló? Pero no fueron... lo ha hecho, entonces todavía estamos usando esa piedra. Bueno, yo no... Entonces sigamos. Como el arco. Dice así. No existe ninguno de los manuscritos originales. Probablemente porque Dios sabía que si lo hubiera preservado, los hombres los habrían venerado o adorado más que a su autor. Y los habrían adorado. Véase 2 de Reyes 18:4 y con esto vamos a cerrar. 2 de Reyes 18:4. Por favor. Yo tengo aquí un pequeño vocabulario griego del Nuevo Testamento. 18:4. Oikodomos. 18:4. Hágale, sí. Segundo de Reyes. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Óyeme. Porque hasta entonces... Porque hasta entonces, ¿qué? Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir qué? Idolatría. Esto es Óigame. cosa de bronce. Oiga, esto es de bronce. Oiga esto. Moisés levantó, por mandamiento de Dios, la serpiente de bronce en el desierto. Lo adoraron. Quiere decir que pusieron esa serpiente de bronce y ya la estaban adorando. Sí, porque solamente al ver al serpiente ellos se sanaban y lo empezaban a adorar. Entonces comenzaron a coger ese instrumento como un ídolo. Óyeme, imagínate tú que la piedra estuvieran ahí en Israel. Habían cogido la piedra para adorarla. Oh. Ay, Dios mío. Oye, aquí, por eso, mira, Dios se la sabe toda. Dios no se equivoca. Dios le dijo a Moisés que la serpiente de bronce, ok, se levantó la serpiente de bronce. Hasta Jesucristo citó la serpiente de bronce de Moisés, haciendo ¿cómo se llama esto? Un tipo. Y para entonces, ya Israel, para ese entonces, ya la estaba adorando. Terrible. Terrible, ya la estaban adorando, hermano. Igual que los hindúes, esa gente adoran todo lo que les dio. Entonces le dejo como tarea el capítulo 6 entero. ¿Cuánto dura para llegar a donde ellos? Pienso que si yo lo pido ahora, en esta semana, me llega la próxima semana. Todo, por favor. Preguntas. ¿Quién? Martín Lutero. Martín Lutero. El que se levantó en contra de la Iglesia Católica. Claro, ese hombre escribió buenos volúmenes. Ese hombre, aunque él tenía... Mire. Yo le voy a decir algo. Yo creo que usted entiende una cosa. Los calvinos, los luteranos, toda esa gente tenían puntos buenos, pero también había puntos débiles en ellos. ¿Me entiendes? Yo me he dado cuenta que muchos teólogos y muchos eruditos, no porque luterano, no porque Martín Lutero, no. Óigame, es bueno también consultarlo a ellos para saber cómo ellos pensaban, pero no podemos determinar que ellos tenían la última razón, que ella tenía la última, sino sopesar y ver cuál está más sujeta al texto y qué dice el texto bíblico. Porque aquí que viene el problema, ellos eran hombres de Dios. ¿Me entiendes? Porque mira Calvino. ¿Qué introdujo Calvino? Y era un gran hombre de Dios. Y hasta el día de hoy le dicen los calvinistas que tú no puedes perder la salvación. Entonces, por eso es que yo digo, ¿qué dice el texto? Porque la gente cita a mucha gente, no porque fulano, no, ¿qué dice el texto? Por eso es que usted tiene que tener la herramienta de la hermenéutica para que usted mismo, independientemente de usted mismo, sea capaz de ir a las escrituras con la confianza y la capacidad y las reglas para que usted sepa
cómo en realidad encaja todo, para que sepa cómo estudiarla, cómo llegar, cómo entenderla. Usted mismo. Que usted no tenga que valerse siempre. Es bueno consultar los comentarios, pero usted mismo vaya e investigue. Por eso es bueno que usted mismo aprenda esta ciencia. Porque es triste decirlo, por falta de entender esta ciencia y de enseñar esta ciencia y de aplicar esta ciencia, hemos cometido grandes errores. Estamos estudiando una introducción. Con Dios delante vamos a estudiar principios de interpretación. Allí vamos a estudiar cómo estudiar una parábola. Porque usted lee parábola, pero usted no sabe cuál es el mensaje central de una parábola. Las diferentes teorías que existían, óigalo, las diferentes teorías que existían también las vamos a estudiar. De la perspectiva del hombre, oiga esto, cómo yo veo. Cuando yo voy a estudiar la Biblia, yo tengo que pensar primero, óigame bien, yo no puedo venir con mi cultura, oiga esto, que eso es lo que hace mucho, con mi cultura, con mi pensamiento, entender la Biblia desde el punto de vista mío. Usted cometió un error ya. Usted tiene que irse del otro lado, al lado de la Biblia, a su cultura, a su pensamiento, a su historia. Entonces el Espíritu Santo te va a aclarar a ti lo que Él quiso decir. Porque ¿qué va? Nosotros venimos con nuestra cultura, nuestro pensamiento, y comenzamos a filtrar los pensamientos de la Biblia basados en nuestra cultura. Y en vez de saberlo interpretar y adaptarlo a nuestra cultura, lo malinterpretamos y formulamos una idea preconcebida. Por eso hay que tener un espíritu dulce. ¿Me doy a entender? Hermanos, Dios se le bendiga. La próxima semana estudiamos capítulo 6, manuscritos y versiones de la Biblia.